Como siempre, un placer recibiros en mi canal. Como ya os he anunciado, este va a ser ya el último vídeo de todo el proceso que habéis ido siguiendo, que os he ido mostrando en los sucesivos vídeos. Empezábamos, como recordaréis, retirando la tela, como ya pintado, de un soporte de gran formato, de un tablero, que yo utilizo habitualmente, el lavado de la tela, habéis visto cómo se hacía, a continuación todo el proceso de entelado usando una tela nueva hasta llegar al momento actual. El vídeo que vais a ver en esta ocasión no es exactamente ya de la preparación, o sí, porque en definitiva la última capa de aparejo lo visteis en el vídeo anterior, pero nos quedaba por ver la terminación del reverso del soporte, que tiene su importancia, porque es una cuestión de tanto técnica como estética. Técnica porque ese tratamiento que se da a la capa, a la trasera, al reverso del tablero, pues aísla de la humedad. En este caso, al ser un aparejo sintético, tampoco es excesivamente importante. Además, como era un tablero que ya se había usado previamente, ya tenía una capa de preparación de aparejo por detrás del tablero. Pero bueno, lo vais a ver con un color distinto para que veáis cómo se hace. En este caso es el mismo aparejo que hemos utilizado para la preparación del tablero, únicamente que el que veis más oscuro, ese que veis con un color de una tierra, una sombra, pues pasa ahora a ser un gris. Eso es indiferente. Siempre se suelen utilizar colores de esas características porque también en el traslado de la obra, los operarios o nosotros mismos, pues a veces con las manos lo manchamos, y un cuadro que esté sucio, que esté manchado de algo, pues no da una buena imagen. Es importante cuidar todas las facetas, la artística y por supuesto también la estética. Por eso un color más sufrido pues siempre va mejor. Y también veis un poco cómo se rematan algunos cantos. En definitiva, son unas operaciones de afinamiento de la preparación del soporte, de todo el proceso de aparejo y de preparación. Pues bien, sin dilatarlo todo más, pues vamos a pasar a que veáis cómo se hace esto y espero que os vaya gustando. Venga, vamos allá. Bueno, ya tenemos toda la vuelta al tablero y vamos ya a proceder a la terminación de la trasera. En este caso se trata de un tablero que se ha reciclado, que se ha quitado una tela y que ha estado expuesto en varios sitios. Entonces, todos esos movimientos han generado pues, que haya algunos, no digo daños, sino una serie de marcas. Tampoco es importante que se mantengan. Hay un color que yo di en su día, podría haber sido otro, ya os he dicho que esto no tiene importancia, y en este caso estaba aplicado con el mismo aparejo tradicional con el que estaba pegada la tela de origen. No hay que eliminarlo, porque al ser absolutamente magro, como le vamos a dar o bien el aparejo sintético que dimos en la cara para recibir la pintura, que es el aparejo propio de la base para recibir la capa pictórica, como en la trasera va a ser sintético. Entonces, pues simplemente me voy a limitar a sanearlo un poco, a limpiarlo, los cantos sobre todo, y de esa forma veis cómo se hace, pero no tiene mayor problema, es muy sencillo. Si queréis emplastecer algunas marcas que puedan quedar, que lo veréis en detalle, pues lo podéis hacer con una masilla de emplastecer, un poquito de serrín y de acetato de polivinil, o incluso podéis poner un poquito de aguaplast, lo amasáis bien, lo ponéis en un espatulín, lo lijáis después y queda listo, y lo podéis pintar y pasa desapercibido. En este caso no lo vamos a hacer, no lo considero necesario. Pues os voy a mostrar las herramientas y os voy a mostrar en detalle esos accidentes a los que estoy haciendo referencia.
Como os comentaba, pues aquí tenéis en detalle pues, algunas marcas de haber estado colgado el cuadro, de haber tenido una serie de sujeciones. Después nos encontramos también con lo que os vais a encontrar en todos los tableros que enteléis, pues las rebabas, los flecos estos que, como os decía, que pueden quedar sueltos. En definitiva, vamos a dar el acabado de esos cantos. Estos agujeros producidos por las escarpias de haber estado colgado, si se quiere se emplastece, como os digo, pero vamos, no es necesario. Ahora cuando le demos la preparación por detrás, o más que preparación, la aplicación de un color, pues como lleva materia, se va a quedar bastante cubierto, y si no, tampoco nos preocupa. Las herramientas que vamos a utilizar básicamente son una escofina, pero en este caso de grano fino. Vamos a utilizar para las inscripciones que hay en el cuadro, me gusta poner por detrás siempre los datos del cuadro. En este cuadro, pues, por razones no me convencía, lo eliminé y bueno, pues lo que hago es quitarlo con la cuchilla. Aquí se quita muy fácil porque al ser una cola de origen animal, el aparejo pues va a retirarse fácil, basta rasparlo un poco. No pasa nada, se le queda, pero vamos, no tiene mucho sentido que aparezcan los datos de un cuadro que no va a ser el que vamos a trabajar. Lo vamos quitando, como veis, sale el blanco del aparejo base. La otra herramienta que vamos a utilizar es el taco que ya conocéis con la lija. Esto es para los bordes, porque el resto del tablero no es necesario que lo hagamos. Básicamente lo que vamos a hacer es la operación, para no cansaros. Luego ya os mostraré cómo queda todo terminado, y cuando, sobre todo, cuando demos el aparejo por la trasera, o aparejo si lo queréis llamar así, o bien si le queréis llamar pues preparación de trasera, o simplemente pintar la trasera. Eso tiene una función, como os decía, técnica y también estética. La técnica porque equilibra las tensiones, aunque en este caso, ya lo he repetido varias veces, no va a haber tensiones producidas por la fuerza de la cola al ser sintético. Las hubo en su día con la cola de conejo que se utilizó para este tablero. Ahora ya no lo va a ver. Lo que sí va a hacer el aparejo sintético, o ese tratamiento que le vamos a dar, va a ser controlar la absorción de humedad. Entonces, eso sí que es interesante. Y luego también está el factor estético. Queda mucho mejor presentado si yo presentas el cuadro a un coleccionista o en una exposición así, pues esto quedaría, haría feo, ¿no? Estéticamente no quedaría bien. Y además los operarios, cuando lo manipulan, si la preparación fuese blanca, por eso me gusta siempre poner el color, pues siempre quedan marcas, suciedades. Entonces yo siempre suelo poner un tono neutro, un gris, una tierra, un pardo, un tono oscuro como este, y es lo que yo os aconsejo. Pues sin más dilación voy a proceder. El lijado es fácil con cualquier herramienta. Esto es una cuchilla de las que se utilizan para las cocinas, pero vamos, que se puede utilizar. Yo lo utilizo directamente con la mano porque es más fácil controlarla. En el caso de la escofina, fundamentalmente la vamos a utilizar en los bordes, en estos que hay así, y siempre en esta dirección, de esta manera. No me pongo los guantes porque en este caso ya no hay peligro, por eso, ¿veis? Con suavidad vamos matando el canto, vamos quitando esas irregularidades que hay aquí. ¿Veis? Aquí hay un poquito más. Voy trabajando un poquito, pero poco, no es necesario mucho, solamente un poco. Y de esta forma, y después, realmente, podemos, si queremos, le damos un lijado y quedaría perfecto. Esto lo hacemos en cada lado del tablero hasta que quede todo correcto. Y una vez que ya lo tengamos todo listo, por aquí no es necesario que hagamos nada, porque bueno, no tiene nada, salvo quitar el polvo que se haya acumulado o alguna suciedad que nos pueda estorbar, pero en realidad no tenemos que hacer gran cosa. Y luego ya pasaremos a la fase de pintar la trasera, que ya os lo mostraré en su momento. Con esto, de momento, es suficiente. Bueno, ya hemos saneado toda la trasera del tablero, ya está listo para proceder a aplicarle la capa de pintura en la trasera. He preparado previamente el color, no he utilizado el mismo aparejo, porque le habíamos puesto la piedra pómez para que no tuviese asperezas por detrás. Entonces ha sido una pintura acrílica sin más. En realidad ha sido un otro aparejo, pero sin preparar la piedra pómez y incorporado de la misma forma que hicimos para el aparejo. Pues vamos a
proceder a la... Bueno, no tiene mayor problema. Aquí veis el color que se ha preparado, como veis es una consistencia más o menos densa, que cubra bien, que se reparta también bien. Si acaso podemos ajustar con agua. Vamos a ver. Generosa, para que no nos dé problemas. Podemos dar primero toda la parte central y dejar la parte de lo que es el bastidor para al final hacerla con más cuidado. Aquí en realidad lo que se trata es de que cubra bien. Como veis, introduciendo materia en las esquinas. Si en un momento dado os sale un pequeño grieta en esos puntos, no os preocupéis, eso es debido a que siempre hay dilataciones en el bastidor y puede dar para que abra un poquito, pero es la trasera y ahí no pasa absolutamente nada. Aunque con las preparaciones sintéticas eso se suele minimizar, si es que aparecen, se suele minimizar bastante. No así en las de origen, como siempre tradicional, con cola original. Repartimos bien, más que nada pues para que no se quede antes también y para no derrochar material, gastamos lo justo. Como veis, voy con la brocha tamponando para que penetre bien por todos los sitios. Elegir un recipiente que sea fácil de limpiar, que nos permita usar rodillos o brochas grandes y que también sea fácil de mantener en la mano, como me veis que yo lo llevo. El brochón este es para moverlo de vez en cuando, aunque también se puede hacer con la brocha, ¿sabes? Pero sobre todo es importante que vaya bien cubierto. Luego ya en el bastidor perimetral, es decir, todo este que vamos dejando, ya lo aplicamos con más cuidado para que no chorree y no nos pase a la parte del aparejo que va a recibir la capa pictórica. He reservado el aparejo del que había sobrado para también tocar los cantos si es necesario. ¿Veis? Cubriendo bien. Aunque haga que el vídeo sea largo, pero yo prefiero que veáis la operación completa. Podría cortar y continuar posteriormente en otro punto, pero yo prefiero que me veáis trabajar a tiempo real. Todo, o prácticamente todo lo que estamos haciendo es a tiempo real. Solo en aquellas operaciones pues, que considere que no es necesario pues, ver cómo estoy indicando absolutamente todos los sitios o cualquier operación similar. Pero si no, prefiero que lo veáis a tiempo real, porque también os vais a hacer una idea de lo que vais a tardar en hacerlo. Evidentemente, el tiempo va a depender del grado de habilidad que tengáis, la práctica, sobre todo. Que penetre bien, que quede todo bien protegido. Aquí había una pegatina, me olvido de ella, porque estaba pegada con acetato de polivinilo de una exposición. He quitado parcialmente, pero como se resistía, pues tampoco me ha importado dejarla sin ningún problema. Hay que prestar atención en aquellas cosas que realmente las tengan, que tengan su importancia. En las que no sean importantes, pues hombre,
dentro de lo razonable, os olvidáis un poco de ellas, pero si tenéis que pasar de algo, pasaros de exceso de celo, ¿eh? La experiencia es la que os va diciendo lo que debéis hacer y lo que no. Vamos a ir dando de otra parte. La primera capa siempre cuesta un poquito más que trabe, que cubra, sobre todo si lo aplicamos denso, pero aquí nos interesa que sea un poquito denso. Eso sí, repartiéndolo bien. Se va espesando, le voy a poner un poquito más de agua. ¿Ves? Lo muevo, que se incorpore bien. Ahora ya se extiende. Se había espesado un poquito. Además, este aparejo original que había dado con el conejo, ese es muy ávido de agua. Entonces, dado que iba un poco espeso la pintura que estoy aplicando, pues hace que cueste que la brocha se deslice un poco. Por eso lo he ajustado con agua. Es otra de las ventajas que tiene este tipo de preparaciones, los sintéticos. No os tengáis miedos. Los sintéticos es un avance realmente importante. Lo único que hay que saberlos utilizar, y no podéis utilizar cualquier resina sintética. No vale ir a la tienda y pedir una cola blanca y con esa cola blanca pensar que se puede hacer un aparejo o se puede hacer una pintura. Esa cola blanca, aunque en origen la materia prima sea un acetato de polivinilo o sea una resina acrílica, y no necesariamente tiene por qué ser mala, pensar que el fabricante, según el uso que se vaya a hacer de ese tipo de resina, pues le incorpora una serie de aditivos. Entonces, pues no es lo mismo un acetato manipulado para pegar una madera o papel o lo que sea, que el que se utiliza pues, con fines artísticos. Entonces, es importante que adquiráis siempre materiales de la mejor calidad posible y que los compréis en sitios especializados en productos para artistas. Estamos terminando esta parte. No os preocupéis si hay zonas como aquellas que no ha cubierto todavía. Tened en cuenta que este tablero se ha manipulado mucho. Es posible que quede algún resto de grasa o materia orgánica al manipular operarios en exposiciones. Entonces, ahí le cuesta un poquito agarrar. Si acaso se da un pequeño lijado, o sencillamente en la próxima capa, casi con toda seguridad que se va a cubrir sin problemas. Bueno, ya tenemos toda esta parte y ahora ya vamos a ir a los bordes. Esto ya sí que lo vamos a hacer con un poquito más de cuidado. Vamos a ver, cargamos un poco la brocha. Y ahora me veréis cuando vaya a ese otro lado. Empiezo por aquí para que veáis el recorrido
de la brocha, y como en este caso ya sí que voy cuidando la aplicación de la pintura. Ya aquí no es como cuando estábamos dando en todas esas zonas, que ahí me preocupaba menos, pero aquí sí que intento que no escurra, que no queden chorrones, que aunque manchen los bordes, eso no me importa, pero no quiero que puedan deslizarse a la capa que va a recibir la pintura. ¿Veis? Voy cuidando. Incluso podéis hacer esta operación, un pequeño toque, y de esa forma podéis ir hasta el borde si no tenéis práctica, pero si os fijáis, yo lo que hago es esta operación. Quizás lo veáis mejor. Tumbo la brocha, claro, voy al borde y voy haciendo esta operación, voy haciendo así, ¿veis? Claro, va cubriendo, va llegando hasta el borde y evito que escurra. Bueno, pues así en todo lo que me resta de tablero, y aquí sí que no tiene sentido que yo siga ahora mostrando cómo lo hago, porque es la misma operación en todos los sitios y no quiero cansarlo. Ya esto es bastante prolijo de explicaciones y de imágenes como para que podáis entender el proceso. Lo veréis ya una vez terminado. Bueno, ya vamos casi terminando. Sigo retocando los bordes, que nos fugan. Y repaso alguna zona. El bastidor perimetral es el que hay que tener, como digo, más cuidado, sobre todo para que no se dañe a la parte de la pareja, para recibir la capa católica. Pero si os resulta más difícil utilizar una brocha de estas características, que es una brocha que carga mucha materia, podéis usar una paletina que no sea demasiado pequeña, y conseguís el mismo resultado. Lo que pasa es que esta brocha a mí me gusta porque carga mucha materia y me permite extenderla muy bien sin estar constantemente mojando en la pintura que tengo en el recipiente. Os recuerdo que aquí he elegido una pintura sintética, un poquito de aparejo normal, y después le he incorporado un acrílico ya preparado y he generado. Lo podéis hacer con pigmentos, partiendo también tengo, y ya os lo mostraré, simplemente cogéis el aparejo y le añadís pigmento en seco, que previamente habéis hidratado, todo eso ya en su momento pues hablaremos de ello. Aunque en la serie de presentaciones, ahí de manera individualizada, explicaré operaciones, explicaré materiales, y se van haciendo toda esa serie de cosas. Bueno, ya lo he repartido y ahora únicamente es dejar secar, pero donde veo algún chorreón puedo irlo trabajando. Simplemente extendiendo, no hace falta.
Veis que no tiene mayor misterio. Bueno, con esto es suficiente, lo dejamos secar ya. Como veis, con una segunda capa ha sido suficiente, ya ha quedado perfectamente terminada la trasera y ahora voy a proceder a retocar algunos de los bordes, pero ya con el aparejo original, para que si se ve algo en un tipo de montaje, pues que haya una entrecalle en el cual se va a ver íntegramente el borde del tablero, pues que sea el mismo color, porque aunque sean grises hay una ligerísima diferencia de gris. Pues voy a hacerlo para que veáis, solamente voy a hacer uno de los lados porque no es necesario que todo sea exactamente lo mismo. En este caso voy a utilizar, como vais a ver, una paletina más pequeña. Es una paletina de pelo de cerdas y aquí tenemos lo que nos queda del aparejo original que hemos utilizado para el entelado y para también la preparación propiamente dicha. Como siempre, lo removemos para que se integre bien. No he modificado con agua nada, simplemente tiene la densidad que tenía la última capa. Bueno, ya más o menos se ha integrado bien. Descargamos la paletina para que no chorree y corramos riesgos de que pase a la capa. Y procedemos a darla cuidadosamente, como veis. No importa si nos pasamos a la parte del tablero, porque como está biselado, pues ha pasado un poquito del color que hemos dado a la trasera y entonces pues de esta forma lo cubrimos. Que la trasera quede con un pequeño reborde, pues eso no pasa nada, porque eso ya sí que no se va a ver. Además lo va a pisar el propio montaje, ya sea un marco más o menos complejo, o ya sea una simple varilla. Fijaros que lo voy extendiendo bien y solamente un poquito, no hace falta, justo para que cubra, lo repasamos, nos aseguramos que no chorrea. En este caso, lógicamente, la paletina esta es más cómoda. De esta forma depositamos, si hay una pequeña hendidura entre la tela, cuando la hemos cortado, los flecos aquellos que comentábamos, y el tablero, pues con esto lo sellamos. No he observado nada que pueda hacernos sospechar de que puede haber algún desprendimiento, está todo perfectamente pegado. Pequeños accidentes nos pueden pasar a todos. Y hay veces que se me resiste un material, es normal. Lo que pasa es que la diferencia estriba entre quien conoce bien el oficio, ¿no?, y el procedimiento, y quien no lo conoce, pues que los que lo conocemos tenemos ya una experiencia y entonces sabemos adoptar las soluciones más idóneas para el problema que se plantea. Por eso no me cansaré de insistir en lo importante que es el conocer perfectamente los materiales y sus leyes. Eso es importantísimo. Y no complicaros la vida, no vayáis a preparaciones muy complejas, ni a ninguna operación técnica en el cuadro, en ninguna fase de la realización de la obra que requiera de operaciones complejas y de materiales rebuscados y todas esas cosas. Eso es lo que, como siempre digo, me gusta llamarlo los gurús de los procedimientos, porque hay quien tiene tal obsesión con los procedimientos que en todo es secreto, en todo ve misterio, piensa que solamente los antiguos conocían la piedra filosofal de los procedimientos. Eso no es cierto. Eran unos grandes prácticos. Y ese oficio pues lo sabían llevar perfectamente a la práctica en sus obras. Bueno, pues ya tenemos este lado, con lo cual pues no es necesario que continuemos. Ahora yo voy a continuar dando el resto de lados y en ese punto pues lo dejo y ya os mostraré el cuadro sobre el caballete, para poderos mostrar una aproximación en detalle
de cómo ha quedado realmente el aparejo. Hasta ahora lo habéis visto en general y habéis visto alguna zona, pero con el tablero puesto en las borriquetas, en sentido horizontal. Quiero que lo veáis ya en sentido vertical y puesto en el caballete. Será la siguiente fase, que será la previa a ya pintar el cuadro, que eso es lo que de verdad es importante. ¿De acuerdo? Pues con esto vamos a dejar esta fase como terminada, aunque me quede dar esos 3 lados, pero vamos, que no tiene mayor problema porque es sencillo continuar el mismo sistema. Bueno, como os he adelantado, aquí veis ya la terminación en detalle del aparejo. Se manifiesta el grano de la tela. A mí me interesa que se manifieste un poco. Si no queréis, se puede dar una preparación totalmente lisa, como os he comentado, la podéis texturar más, es lo bueno que tiene este tipo de aparejos, los aparejos sintéticos, y he elegido este detalle central para que veáis el cruce de ejes de simetría que yo hago siempre, para que me sirvan como apoyo en la distribución de los elementos que van a intervenir en la composición. Poco más, con esto creo que queda bastante claro el acabado, con este detalle de aproximación. Ya tenemos terminado el tablero, el entelado y la preparación. Habéis visto todas las fases y ya lo tenemos colocado en el caballete. Una cosa que yo acostumbro a hacer es poner un listoncillo de estas características, cualquier retal que tengáis por el taller, de manera que el reborde que tiene la bandeja del caballete y la cabeza del caballete pues no monte sobre el cuadro y no lo roce. Además eso incordia mucho, porque a la hora de pintar pues no podéis llegar a una pintura hasta ese punto, sobre todo si son trabajos muy minuciosos. Entonces, al poner unos listoncillos, lo que hacemos es levantarlo, salvar este punto y evitamos que se desplace, porque está un poquito hacia atrás. Si yo esto lo llevase al borde, haría tope, vería el 100% del tablero y a continuación pues ya podría trabajar sin ningún problema. Otra cosa que yo suelo hacer siempre, en todos los cuadros, da igual el formato, es realizar unos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, y a partir de ahí ya voy organizando toda la composición del cuadro. En los cuadros pequeños se puede hacer en cualquier momento, en los cuadros grandes pues es más cómodo hacerlo si está puesto en las borriquetas, pues una vez que ya hemos terminado el aparejo y se ha secado. Pues bien, con esto concluimos todo el proceso. Únicamente pues mostraros, que lo habéis visto en la presentación de este vídeo, este es el tablero que habéis ido viendo todo su proceso de cómo se entelaba, cómo se daba el aparejo. Bueno, todavía falta trabajo, insisto, estoy trabajando sobre él. Como veis, el proceso más grande puede ser. Os estoy mostrando desde los comienzos de las manipulaciones previas del tablero, su preparación y ya incluso cómo pinto sobre ello, con lo cual mayor garantía de la fidelidad de los procesos que os voy mostrando es imposible. Entonces, como veis, es exactamente lo que yo hago. Ya os mostraré el cuadro una vez que esté terminado. Está bastante avanzado, pero no está aún terminado. Entonces, bueno, con esto ya vamos a dar por concluido esta serie de vídeos. Como siempre, pues si tenéis dudas, me las podéis consultar por las vías que ya conocéis, o bien en Facebook, en mi muro, en abierto, los requisitos que yo pido, o bien en cada uno de los vídeos podéis también hacerme la consulta. Para ello, pues bueno, deberíais suscribiros quien no se haya suscrito. También, aparte de todo, vais a poder obtener una información importante que os va a permitir seguir, no sino todos los vídeos que yo vaya publicando en mi canal, en mis libros. Os muestro. Para quien no lo conozcáis, son estos dos tomos. El primero trata sobre los materiales y sobre todo materiales, herramientas útiles, y el segundo más bien sobre las técnicas. Lo podéis conseguir
en librerías, evidentemente. Bueno, espero que os resulten útiles los vídeos, los libros, quien los tenga y los pueda ir consultando, o quien los vaya adquiriendo. Y sobre todo lo que os decía, me tenéis a mí directamente para consultarme todas las dudas que queráis. Ya a partir de ahora, como este proceso ha quedado ya terminado, pues continuaré probablemente, digo probablemente porque tengo dudas si seguir con los vídeos de momento o no, porque tengo bastante trabajo, tengo que preparar una serie de obras y no sé si voy a poder seguir con los vídeos, espero que sí. En ese caso, en el caso de seguir con los vídeos, pues continuaremos con todo el proceso que ya conocéis. Mostrar vídeos de mis obras, comentando cada una de las obras, o también seguir con las lecciones, vamos a llamarles así, tal y como yo las impartía. Os recuerdo que yo he impartido la asignatura de procedimientos pictóricos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid durante 40 años. Entonces, todas esas experiencias adquiridas pues son las que os estoy tratando de aportar, sobre todo a quienes no habéis tenido la posibilidad de asistir a una clase en una facultad, no habéis podido cursar los estudios o bien no habéis podido, por trabajo o por cualquier otro motivo, haber asistido a academias, cualquier centro de formación artística. Pues con ese fin de intentar ayudaros es por lo que estoy publicando estos vídeos y por eso también la insistencia de que os suscribáis para poderlos seguir. Bien, pues con esto ya concluimos y simplemente os emplazo para esos próximos vídeos que tengo pensado, que intentaré publicar. Bien, pues nada, venga, me despido de vosotros. Hasta pronto.